Bienvenidos a Paradoja 3 en 1, un espacio entre la coherencia y la conciencia, un viaje paradójico hacia la plenitud. En esta oportunidad contamos con la presencia de Rafael Briceño, Joan San Juan y mi persona Isamar Briceño. Las emociones, ¿son nuestras aliadas o son nuestras enemigas? Y específicamente empezaremos a hablar de la rabia. Comencemos por explicar qué serían las emociones. Se pueden definir como todas aquellas respuestas automáticas y de corta duración que nuestro cuerpo experimenta frente a un estímulo externo o interno, o sea, algo que sentimos, algo que nos afecta de afuera o algo que nos afecta de adentro hacia afuera. Parten de una base biológica y tienen como objetivo ayudar al ser humano, aunque parezca paradójico, sí tienen la intención de ayudar al ser humano y sobre todo a sobrevivir y adaptarse a su entorno. Esa es la principal característica de las emociones. Se manifiestan de forma física, es decir, podemos, por ejemplo, cuando tenemos una emoción de alegría, podemos sonreír. Cuando tenemos miedo, podemos quizás contraer el cuerpo. Cuando tenemos rabia, se nos puede acelerar las pulsaciones, nos cuesta respirar, nos cuesta hablar, entre otras cosas que determinan lo que son las emociones. A diario, las emociones están presentes en casi todas las cosas que hacemos. Sí, podemos sentir tranquilidad, podemos sentir alegría, podemos pasar de la alegría a la molestia, de la molestia a la tristeza, al llanto, y esto puede ocurrir muchas veces durante el día. No es imposible estar despierto y no sentir una emoción. ¿Cuándo consideramos nosotros que las emociones son nuestras aliadas? Las emociones son nuestras aliadas cuando nos producen bienestar, cuando sentimos gratitud sobre una emoción específica. Eh, una ira bien gestionada puede servir como motor de cambio, sí, puede ayudarnos como incluso ayudarnos a enfrentar el miedo o a no sentir más tristeza. Y el miedo nos alerta y nos permite sobrevivir. Sí, aquí hay algo que no debo hacer, por aquí no me tengo que meter, mejor me voy, mejor soy prevenido. Cuando las emociones se convierten en nuestras enemigas, eh, yo siento que las emociones se convierten en nuestros enemigos cuando son demasiado prolongadas o cuando las llevamos al extremo. Una tristeza muy prolongada puede llevarnos a la depresión. Eh, el miedo puede hacer que nos paralicemos y no hagamos nada, incluso proyectos que nos pongamos como meta nos puede paralizar e impedir que avancemos. Y la ira descontrolada, pues bueno, puede tener consecuencias nefastas, ¿sí? La clave para transformar nuestras emociones de enemigas a aliadas es saberlas gestionar, es usar pausas, es trabajar eh, técnicas de, no sé, de relajación, sobre todo observarse, ¿sí? Yo cuando, por ejemplo, hay algo que me va a incomodar mucho, yo siento que mi sangre empieza a acelerar, yo siento que las orejas se me ponen rojas y yo hago una pausa. Ya va aquí, porque esto me está molestando, y, y básicamente es observarse y hacer los ajustes necesarios para que la emoción no se convierta en nuestra enemiga y hacerlo justo en el momento. Esto sí requiere práctica, esto sí requiere mucha observación, aprender a observarse, aprender a hacer pausas. Eh, yo vi en estos días un meme de Flash y aparece Flash corriendo por todo el pueblo, rapidísimo, y entra a la biblioteca. Y en una mañana se leyó todos los libros de la biblioteca. Al salir de la biblioteca ya Flash dejó de correr y empezó a caminar más lento, ¿sí? La preparación, el practicarlo al día a día, el leer,
el buscar, eso te va a ayudar a gestionar las emociones, porque la única manera de transformarlas de enemigas a aliadas es gestionándolas, ¿sí? Eh, bueno, Johan, como tú pediste que incluyéramos los sentimientos dentro del podcast de hoy, te cedo el espacio para que nos hables sobre los sentimientos. Gracias, gracias. Bueno, miren, los sentimientos, a diferencia de las emociones, son más duraderos. Es decir, pues pueden permanecer con nosotros más tiempo y no tenemos de pronto esa alerta que tú mencionaste en el tema de las emociones que se puede manifestar de alguna forma en nuestro cuerpo, como aumentando el flujo sanguíneo o las pulsaciones. En las emociones no tenemos eso, sino que son más bien como ocultas. Sin embargo, también ayudan a modificar nuestro comportamiento en nuestro día a día. Yo podría decir que para mí el sentimiento está siempre presente, independientemente de cuál sea. Es decir, podemos sentirnos de una forma o de otra, pero constantemente tenemos un sentimiento, es lo que quiero decir. Y en base a eso también se pueden modificar las emociones. Por eso me gustaba que se agregara esta palabra también a la conversación, porque de acuerdo a cómo yo me sienta, esa reacción a la situación que yo tenga puede ser de una forma o puede ser de otra. Pongo un ejemplo, si yo estoy calmado, estoy tranquilo, podemos decir que eso sería como un sentimiento, y si me pasa algo inesperado, podría tener ese tiempo que tú dices para reaccionar de una forma y que eso inesperado no me genere una emoción que se convierta en mi enemiga. Pero si de pronto actualmente estoy atravesando una situación, no sé, y ando triste, por ejemplo, Ajá, esa misma situación que me sucede puede traer una reacción o una emoción diferente en la que de pronto yo me ponga a llorar. Solamente, si me explico, es como que ese sentimiento puede cambiar la forma en la que yo reacciono ante una situación o la otra y generar una emoción u otra. Es como lo que yo quería aportar, o sea, que los sentimientos tienen que ver también mucho con las emociones, es algo complejo, porque también pienso que luego de tener una emoción puede modificarse el sentimiento. ajá, Entonces, pues hay una como paradoja o una relación extraña entre el tema de ujú. las emociones y los sentimientos. Yo quería aportar eso. Tú querías diferenciar de alguna manera la emoción del sentimiento. Sí, sí, Tú, tú, porque tú podrías decir, o por lo que interpreto lo que estás diciendo, tú podrías decir, y me gustaría que ahondaras y nos explicara un poquito más, tú podrías decir que, por ejemplo, el sentimiento me puede permitir a mí eh, sanar, por decirlo de alguna manera, una ira que no he podido controlar o un sentimiento de tristeza que no he podido controlar, una tristeza prolongada, como lo dije yo, que yo no he podido saber gestionar. O sea, el sentimiento me va a ayudar a mí a saber gestionar la emoción. no, no, para mí es como un estado más bien. Para mí el sentimiento es como un estado. Entiendo. O sea, sí, o sea, creo que es la palabra que yo puedo utilizar y que describe perfectamente lo que yo siento y lo que yo quiero manifestar. Es como un Ajá, estado. O sea, no puede ser una herramienta porque para, como tú dices, como para modificar la ira o sanar la ira, no, porque es simplemente como un estado, es como yo me siento. claro, no, yo estoy tratando de, de ahondar definitivamente si el sentimiento se relaciona con la emoción. Es como que el sentimiento usa las emociones para seguirte manteniendo en ese mismo sentimiento. Yo quiero sentir gratitud y entonces me encuentro ante una situación que me molesta y ese mismo sentimiento que yo tengo de gratitud o de amor propio o de autoestima hace que yo haga los ajustes para que la situación que me está incomodando, que me está causando molestia, no la cause de manera tan, por lo menos tan prolongada. Me parece que
ese enfoque es como de repente el más acertado. Exactamente, o sea, una persona que se encuentra en un estado o en un sentimiento Ujú, que podríamos llamarlo, no sé, bajito para no decirlo malo, ujú, como el tema que hablábamos la vez pasada de la culpa, ah, va a ver todo y va a reaccionar a todo de una forma, de manera que, como tú dices, ese sentimiento está utilizando las emociones para arraigarse en nosotros, para no salir de ahí. La herramienta ya podría ser otra, la observación, entender cómo me siento. Ah, ya vi cómo me siento, bueno, ¿qué puedo hacer para modificar esto? Ahí parto. Y ya de ahí, pues otras herramientas que podamos utilizar para modificar el sentimiento. sí. Hay una teoría que dice que los sentimientos suelen ser positivos o suelen ser negativos. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué Como tú crees? lo dijiste de pronto en el tema de las emociones, de bien administrado o bien ¿Mm? gestionado, nosotros le podemos dar un uso. Yo pienso que todas las cosas, situaciones, herramientas, no sé cómo llamarlo, o las experiencias que nosotros vivimos Ujú. están ahí por algo, pero depende de lo consciente que nosotros estemos, qué sería el motivo de ese algo, o sea, el por qué están ahí. Entonces, un sentimiento, podríamos decir, ahorita tú hablabas de una ira bien gestionada, por ejemplo, yo podría decir, la rabia es la emoción. Y detrás de la emoción está el sentimiento que vendría a ser la ira. Podría, pues, por poner un ejemplo. Sería como la emoción prolongada. Exactamente. Entonces, se me fue el hilo. Claro, entonces, ¿qué Yo lo, pasa? Si yo observo mi sentimiento, yo puedo tratar de primero o hacerle un cambio o ver de cómo lo utilizo si no lo puedo cambiar. Por ejemplo, yo tengo un tema con la ansiedad, ¿cierto? No la puedo soltar así como que, pues, sé que estoy ansioso y no quiero estar, no lo puedo hacer. Pero entonces trato de usarla a mi favor. Listo. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer con la ansiedad? ¿Por qué está la ansiedad? Porque estoy preocupado del futuro. Bueno, hagamos algo mientras que puedo ir sanando eso para calmar ese nivel de ansiedad y volver a un estado de tranquilidad, que podría ser como una emoción neutra. ¿Cierto? Entonces, listo, estoy preocupado porque va a pasar algo. Bueno, ¿qué puedo hacer ahorita realmente? ¿Qué herramientas tengo yo en mis manos en en el presente para yo calmar esa ansiedad un poco? claro, Entonces, aprovecho. no nos vayas a decir esas herramientas todavía para ir avanzando. Sí, Exacto, entonces como para cerrar ahí sería eso, yo cojo la ansiedad para poder hacer algo que de pronto me va a ayudar más adelante y ujú, ahí trato de gestionarla, ¿cierto? Es como sería eso, entonces, pero la parte negativa también puede estar. Si no me doy cuenta, o sea, si no tengo la capacidad de observar cómo estoy, ujú, puedo estar viviendo todo el tiempo en el futuro, por ejemplo, y ujú, perdiéndome de lo que pasa en el presente, entonces estaría pues no viviendo prácticamente. entiendo. El hecho de que nosotros clasifiquemos las cosas de buenas o malas, de positivas o negativas, quizás es una clasificación que hacemos los seres humanos de lo que ocurre, ¿no? En el caso de las emociones, todas las emociones tienen consigo algo que enseñar, algo que mostrar. En el caso de los sentimientos, igual, ¿sí? Lo que hace que un sentimiento pueda ser positivo es cómo nos hacen sentir a nosotros, el bienestar que nos pueden causar o el malestar que nos puedan causar. Y de ahí yo creo que es como por decir, este sentimiento es positivo y este sentimiento es negativo. Pero en el fondo, todos los sentimientos y todas las emociones tienen una finalidad positiva. Y el hecho de que nosotros nos entrenemos, digamos, porque uno dice, no, no, la capacidad de gestionarlo, de saber de qué me está enseñando esta emoción, requiere un poquito de práctica, pero hacer las pausas, evaluarse, mirarse por qué le está pasando, para qué me está pasando, qué me está enseñando, es quizás lo que hace la diferencia. ¿Sí? Y quizás pudieran ser todas las emociones de alguna manera
bien gestionadas, pudieran ser neutras o positivas. Y Exactamente. Tamar, tú que estás ahí bastante concentrada, y siento que incluso nos estás analizando el aura y haciendo un análisis más fuerte. ¿Qué, qué diferencias ves tú entre la emoción y los sentimientos? Bueno, yo me voy a ir como a la parte espiritual. Yo las emociones las veo como esa invitación a experimentar y los sentimientos nos enseñan a evolucionar. Joan decía que no lo veía como una herramienta, sino como más bien un estado. Sin embargo, yo sí la vería como una herramienta. ¿Por qué? Eh, los sentimientos me permiten a mí saber en cómo estoy y cómo puedo hacer para cambiar. Las emociones no son solo respuestas bioquímicas, que el concepto pues como tal de lo que significa una emoción, sino que también pues tienen un impacto en nuestro campo energético, en nuestra conexión incluso con el entorno. Me pasa muchas veces que las emociones pueden ser muy confusas. A veces podemos decir, me siento mal, tengo esto, soy rara, ¿No? pero no sabemos identificar realmente cuál es la emoción específica la que estoy sintiendo. ¿Estoy Ajá. triste o estoy frustrado? ¿Es miedo o es ansiedad? ¿Es enojo o es decepción? O sea, siempre confundimos las emociones. A veces le damos incluso un concepto de emoción a algo chévere. Cuando nos gusta algo, cuando tenemos algún evento, cuando vamos a ir a un sitio, un viaje, uno siempre dice, estoy emocionada. Y lo asociamos con eso bueno, pero nunca por lo menos cuando estamos tristes dice, tengo la emoción de la tristeza. Nadie dice, o tengo la emoción del enojo, o tengo la emoción de la frustración, de la ansiedad, o sea, nadie lo asocia, o sea, emoción siempre lo llevamos a lo bueno y lo otro sí, pues le vamos dando como concepto. Y eso hace que nos enredemos o nos confundamos al momento de expresar lo que realmente sentimos. Diferencias entre una y la otra, para así fácil explicar, la emoción es esa respuesta automática, esa que sientes en el momento, esa que es así, que es flash. Y el sentimiento es eso que si le damos pues como la correcta interpretación a esa emoción, es esa interpretación de lo consciente, o sea, tenemos como una acción y una reacción. Entonces, la emoción, flash, y el sentimiento es el que me va a permitir a mí como decir, bueno, esta emoción, ¿qué? ¿Qué generó en mí? ¿Qué hizo en mí? ¿Qué está pasando conmigo para yo tomar medidas y venir, bueno, cómo debo reaccionar o qué debo mejorar o qué debo corregir? Entonces, una es rápida y la otra es duradera. Entonces, a veces, no por lo menos las emociones no podemos evitar que pasen, ¿cierto? O sea, una emoción, uno no está ahí en ese momento, me va a pasar la tristeza, en este momento voy a sentir alegría. Simplemente pasan y ya. Si la sabemos gestionar, pues ahí podemos tomar decisiones que nos permitan pues avanzar. Y ya el sentimiento es eso que nos ayuda a modificar, a reflexionar y hacer el trabajo personal para poder avanzar. Entonces, básicamente, si para explicar rápido entre una y la otra, una es rápida, la otra es duradera, una es instantánea y la otra me permite a mí reflexionar sobre lo que está pasando. Por eso decía al principio que sí la veía como una herramienta, o sea, sí la veía como algo que me va a ayudar a gestionar mis emociones en una próxima ocasión o así. Pero Entonces, no sé si me equivoco, o sea, tú propones que el sentimiento sea como una cura a una emoción mal gestionada. es la interpretación.
lo veo como la interpretación, como eso que me ayuda a mí a cómo voy a gestionar esa emoción, cómo quiero vivir, cómo quiero vibrar, cómo quiero estar, cómo quiero Claro, continuar, cómo quiero sentirme. te voy a poner un ejemplo, Ajá. ¿sí? Por ejemplo, yo tengo em, ciertos compañeros de trabajo que desde mi punto de vista son especialistas en caer mal y en hacer cosas para que otros se sientan mal solo por el ego, solo porque los hace sentir bien a ellos. Y yo, por supuesto, me he acostumbrado, me he creado una coraza para impedir que ese tipo de personas me afecten, ¿sí? Pero realmente son especialistas en hacer que las personas se sientan mal. Solo cuando ven que la persona se molesta, se quedan como tranquilas y siguen insistiendo. En ese contexto, la emoción, sepárame en qué me ayuda la emoción, porque yo siento en ese momento rabia, Ujú. siento en ese momento rabia. ¿Y cómo jugaría un papel? La emoción que estoy sintiendo, porque evidentemente siento rabia, y cómo aplico el sentimiento para que esa emoción no se quede prolongada, porque yo siento que las emociones sí nacen, están ahí, hay que verlas, reconocerlas, pero que no se queden de manera prolongada es lo que para mí es saber gestionar una emoción. O ¿Cómo sea, cómo hago que el sentimiento me ayude a gestionar la emoción? soltando, o sea, si yo veo, ejemplo, tú sientes enojo por el comportamiento de terceros, ¿cierto? Y Ajá, prolongado, hacia ajá, mí, ahí exacto. hacia mí. Exacto, exacto, exacto. Tú sientes enojo por el comportamiento de esas personas contigo. Ajá, El sentimiento se convierte en un resentimiento, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes ese resentimiento y tú dices y analizas, tú dices, bueno, esta es la interpretación realmente de la emoción que yo estoy sintiendo. Entonces, eso a mí es el que me va a permitir, ¿qué tengo que hacer? Soltar sencillamente. Yo no me puedo quedar en la emoción de que cada vez que ellos lo hagan, porque como tú dices, ellos son especialistas, lo van a hacer, entonces yo no me voy a cargar de eso que ellos me están generando o que ellos quieren generar en mí. Entonces, mi emoción es el enojo, el sentimiento que nace de eso es el resentimiento. Yo tengo que soltar, porque si yo no suelto, me quedo enganchada con eso. Entonces, el sentimiento es el que me va a hacer a mí evaluarme para tomar, esa es la interpretación, lo que te decía, la interpretación consciente es que esto me va a llevar a un resentimiento total. ¿Y quién va a vivir en la vibra que no es? ¿Quién va a estar afectado energéticamente? Tú. Ellos claro, no, a nivel, no, o sea, no ellos importa, pueden estar en el mundo que quieran estar. Eso claro. no te pertenece. Eres tú no dejarte arrastrar por Ujú. esa emoción y que prolongadamente se convierte en un resentimiento que incluso tú empieces a actuar de manera incorrecta con ellos o empieces a convertirte en una persona molesta, cada vez que llegues vas a ser el malhumorado tú, porque te dejaste arrastrar de esa emoción, la dejaste que avanzara. A eso me Claro, refiero yo, que la veo como una herramienta. O sea, si esto claro. se me va a convertir a mí en un sentimiento muy maluco, chao, solté, fuera. Porque es el que me está permitiendo a mí ver. O sea, no es que uno no va a sentir rabia. Yo no te voy a decir a ti, ay, no, tú los tienes que ver y ya no vas a sentir rabia, porque al final, pues, Claro. somos seres humanos y todos, realmente todos sentimos y nos dejamos de pronto llevar por la emoción. Pero pues si nos dejamos llevar, o sea, ahí está todo lo que ustedes están diciendo. Si me tomo el minuto a reflexionar, a hacerme consciente de que esta emoción me va a llevar a este punto, yo no caigo, yo suelto y continúo y sigo con mi vida normal. Me hace mucho ruido eso que dices porque interpretas como que el sentimiento
que yo estoy sintiendo hacia esa persona, que es una emoción prolongada, es un resentimiento hacia esa persona. Ujú. Y el resentimiento, ahí estoy de acuerdo contigo, yo no sé qué opine Johan, ahí estoy de acuerdo contigo en el hecho de que el resentimiento a la única persona que le va a hacer daño es a mí, no a ella. O sea, Exacto. no, a ella ni pendiente. Nada. Me explico. Tú eres el Entonces, que va a vibrar bajito, el que ah, energéticamente te vas a y claro, afectar, te puedes enfermar y físicamente. te puedes enfermar físicamente. Ese es un efecto físico de las emociones mal gestionadas. Una cadena que se convierte, o sea, cómo empezó la Claro, emoción y una rabia. Está bien, la sentiste, pues claro. somos Yo, seres claro, humanos, yo ¿verdad? quería usar era el ejemplo del Johan manejando cuando discute con alguien que manejó imprudentemente, pero se me ocurrió ese primero, pero debí usarlo para que Johan nos No, dijera. yo incluso utilizo uno muy común que nos pasa en el Ajá, metro. O sea, a veces mi hermana llega aquí contándome que está en el metro la hora pico y las personas la empujan y se la llevan y entonces ella se carga con eso y llega aquí, es que me empujaron y fueron así y yo le digo, pero esa persona ni siquiera te miró a los ojos, ni siquiera sabe lo ah, que te hizo, o sea, ni siquiera te hizo. Esa señora ¿viste? hizo, ¿Viste, pasó. Johan, que es peor las rabias que pasan en el metro que manejando? Y tú te quejas Exactamente. de manejar. Ay, es que va a ver, el de la bicicleta se va a quejar porque está cansado Antes, y antes, el de antes. la moto se va a quejar porque no está lloviendo y el carro sí tiene, pues, para resguardarlo, y el del carro se va a quejar por el tráfico, y así va a ser una Yo cadena. afortunadamente lo superé, pero sí, antes peleaba mucho en el tráfico. Afortunadamente usaste tu ejemplo porque si no me hubiesen dicho resentido a mí y no me dijeron resentido a mí. No, a mí me hizo mucho ruido eso del resentimiento, porque es verdad, o sea, yo estoy actuando desde el resentimiento y a veces Exactamente. nada más escuchar que ya viene cerca o que pasa cerca ya me causa, el No. resentimiento hace que me cause que Abrir los esto- ojos ya no es gratificante, ya no es gracias Dios mío, gracias universo, lo que creas por un nuevo despertar, porque respiras, porque ves, porque te puedes levantar. No, ya eso pasa a un segundo plano, sino es como, qué pereza ver a esta persona. Entonces, totalmente, mira que incluso nos vamos a un estado de vibración, a un estilo de vida en donde no vamos a estar, y esa persona si es feliz así o como se sienta, o ni siquiera sabemos en qué situación y por qué situación esas personas son así y por qué los llena de esa claro, forma. Entonces, al final, uno ahí se tiene que volver egoísta. claro, Entonces, usted quiere soltar piedras, sapos, culebras, lo que quiera, bueno, está bien. Me enojé porque pues obviamente no estamos a un nivel tan iluminado para pero a donde estamos queremos cerca, llegar, a esa plenitud. a- vamos La que caminando. no se enoja, pues la que no se enoja, exacto. exacto, la persona que no se enoja no hace nada, pero está bien, sentir rabia, sentir enojo, incluso cuando lo identificas o te vas la palabra que mucho le gusta a Joan, compasión, te vas a esa persona y le vas con compasión, soltaste y tú, esto no me pertenece, chao. Entonces ahí es donde yo por eso digo que veo el sentimiento desde el lado, desde una herramienta, o sea, un aliado. Claro. Ay, me hiciste recordar un libro que leí que me marcó bastante, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y uno de Ah, los sí, cuatro acuerdos es justamente no tomarse nada personal. la primera persona. Y efectivamente eso ayuda muchísimo. Totalmente, totalmente. Bien, a mí me llama mucho la atención cómo cuando habla Isamar, Joan se pone serio y cuando Joan está hablando, Isamar se pone seria, pero con una seriedad que no es común verlo. O sea, normalmente ustedes no son así. No, mira, estaba analizando a Isamar porque es que acabé de ver una paradoja, o sea, una cosa que es lo Ah, bonito de este podcast y de esta conversación, y es que mira que tú me hiciste la pregunta directa que si yo pensaba que era una herramienta y yo dije que no, pero ahí hay una característica mía que en algún momento hablaremos de eso y es el control. Entonces, para mí, una herramienta viene a ser lo que yo puedo hacer, ¿cierto?
pero analizando el punto de vista de Isamar, y por eso estaba ahí, como tú dices, serio, me doy cuenta que, pues aunque acabe de decir ahorita que no, o sea, sí es una herramienta, pero es una herramienta como natural de nuestro cuerpo. O sea, mientras que yo digo ahorita la observación es una acción y, como dije ahorita, parte del control que a mí me gusta tener siempre de todo. Entonces, para mí la herramienta es la observación, porque digamos, es la acción que tengo yo y no sé, el ego, qué sé yo. Pero si lo analizamos profundamente, es una herramienta natural de nuestro cuerpo. Nos está mostrando algo. Entonces, ¿me puedes preguntar otra vez? Editamos, No, editamos y no, lo volvemos. voy a hacer algo que me acabas de mostrar y voy a hacerte otra pregunta. Tú hablas de control. ¿Cómo te sientes tú cuando algo está fuera de tu control? La ¿Y ansiedad. qué herramientas usas tú para cuando algo no está en tu control? La aceptación es una. Ok, Aceptar que las cosas son como son. Así mismo como las emociones son emociones y los sentimientos, ni malos ni ajá, buenos. O sea, las cosas son como son. Entonces, la ventaja que ahorita yo puedo decir que tengo es la observación. O sea que, bueno, podría decir algo que de pronto sería bueno para apuntar y es hacerme las preguntas correctas. Ahora, ante una emoción, un hecho, una reacción, en lugar de ir a hacer algo inmediatamente, me pregunto, tengo dos preguntas, ¿para qué y por qué? Que son muy profundas y que pues ahorita solo las entiendo yo de pronto, pero son ese minuto que uno necesita a veces para no irla a embarrar y luego arrepentirse, que no está mal igual porque todo forma parte de un proceso, pues, pero no es lo ideal que uno quiere, ¿cierto? claro, Entonces, esas dos preguntas son muy buenas, seguido de la aceptación y la observación. excelente. Mira, tú diste con algo que me parece maravilloso. Por ejemplo, en la filosofía estoica habla de solo aceptar o solo tratar de controlar lo que está en mi alcance, lo que depende directamente de mí. Yo no puedo controlar lo que no depende directamente de mí. Yo no puedo controlar que otro chofer maneje mal. Yo no puedo controlar que tenga una compañera de trabajo pedante, difícil, compleja. Yo no puedo controlar, no sé, que yo quería ir a la playa y llovió. Yo no puedo controlar que esté haciendo mucho calor. Y el hecho de, como dices tú, aceptar que no puedo controlarlo, es también una manera de gestionar las emociones. Y el hecho de soltar, de no tomarme personal algo que no es personal. La gente no hace cosas buenas y malas, la gente hace cosas y nosotros interpretamos que es bueno o es malo o que no los están haciendo a nosotros o no los están haciendo a nosotros. ¿Sí? No, yo creo que ahí para cerrar el siguiente paso sería ni siquiera pensar en eso. O sea, ¿en qué? En lo que no es posible. O sea, ni siquiera pienso en lo que no es posible. A mí Samar una vez me decía eso porque yo decía, ay, ya me estoy dando cuenta, no sé qué. Y ella decía, te estás dando cuenta, pero te estás quedando ahí de todas formas. Claro, Entonces, el siguiente paso hacia la iluminación sería ni siquiera pensar en lo que no. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Listo, esto es lo que está en mis manos. Lo que no, ni siquiera lo pienso, ni siquiera me lo imagino, ni siquiera nada, no existe para mí. Solo existe lo que yo puedo hacer, nada más. excelente filosofía. Y Samar, le estás enseñando bien. Bueno, que Bien, los hechos hablen por sí solos. bien, muy bien, muy bien. Mire, vamos entonces con el siguiente punto. Esta es una historia, no es de la vida real, es una historia ficticia, eh, con algunos rasgos de mi propia personalidad y de algunas cosas que yo pude haber pasado y vivido, ¿sí? Pero realmente es una historia ficticia, no tiene nada que ver. Esta es la historia de Avira. Avira era un joven que durante su adolescencia sentía una rabia incontrolable.
En el liceo peleaba constantemente con sus compañeros, con sus profesores, y su día favorito era el día viernes, porque al salir de clase siempre terminaba en una pelea. No importaba si en esa pelea él ganaba o perdía, lo importante para él era liberar de alguna manera su furia, esa furia que lo consumía. A pesar del carácter impulsivo, logró graduarse, obtener una carrera, casarse, formar una familia con 3 hijos. Sin embargo, su rabia seguía presente en cada aspecto y área de su vida. En la universidad se rebelaba contra todos, expresando su ira en cada decisión. En el trabajo chocaba con sus compañeros, jefes, incluso clientes, convirtiendo cada día y cada instante en un campo de batalla. En casa, las discusiones con su esposa e hijos eran constantes, llenando de tensión y de un ambiente tóxico su propio hogar. Pero la vida, en su sutil manera de enseñarnos, le presentó un punto de quiebre. Su esposa confesó que ya no lo amaba, que quería separarse. En un día del padre, sus hijos le expresaron un resentimiento por su actitud agresiva. En el trabajo, descubrió que sus compañeros lo evitaban y lo consideraban una persona difícil de tratar. Por primera vez, Avira sintió que estaba perdiendo todo, que estaba perdiéndolo todo. En ese momento tomó una decisión que cambiaría su vida, buscar ayuda. ¿Sí? Él sentía que no tenía el control y que no podía, a pesar de herramientas y a pesar de situaciones que podía manejar, esa situación no la podía manejar. En terapia, él comenzó a explorar su relación con la rabia y aprendió a identificar los detonantes. Y descubrió que al dejar de sentirla con la misma intensidad, surgiría una nueva emoción, el miedo. Este miedo lo llevó a seguir profundizando en su proceso de sanación. Fue entonces cuando recordó un episodio de su infancia que lo había enterrado en su memoria, en el olvido, en esa parte que tú guardas las cosas que te trauman, pero realmente no están guardadas y que salen siempre a relucir en momentos difíciles. Ahí lo guardó. Cuando era niño, cada viernes al salir de la escuela, un hombre borracho molestaba a los niños. Avira sentía un terror profundo cada vez que lo veía. Un día el hombre lo atacó lanzándole una botella que casi lo golpea en la cabeza. Luego lo agredió brutalmente. Semana tras semana, todos los viernes, lo agredía. Sus compañeros, en lugar de apoyarlo, decidieron hacerle bullying y burlarse de él, diciéndole niño llorón, cobarde, entre otras cosas. Esa humillación y ese miedo que él sentía se transformaron con el tiempo en rabia, ¿sí? Un día, cuando el borracho apareció nuevamente para atacarlo, Avira decidió defenderse y, armado con palos y piedras, lo enfrentó hasta que el hombre huyó. En ese instante, quienes antes lo habían despreciado por su miedo comenzaron a verlo como un héroe, porque ya el caballero ya no molestaba más a los niños. Fue así como Avira entendió que su rabia había sido un mecanismo de defensa, una armadura que lo protegía del miedo que sentía de niño. Pero ahora, como adulto, esa armadura ya no lo protegía, lo estaba destruyendo. ¿Sí? Me hace recordar el caballero de la armadura oxidada. Con este descubrimiento, su proceso terapéutico tomó un giro profundo. Aprendió que la verdadera fortaleza no estaba en la rabia, sino en la capacidad de enfrentar su miedo y de sanar sus heridas. Hoy Avira vive con mayor paz, ha aprendido a gestionar sus emociones, a comunicarse de manera asertiva y a construir relaciones basadas en el respeto y sobre todo en el amor.
Su historia nos recuerda muchas veces, detrás de nuestra rabia se esconde un miedo no resuelto y que la verdadera sanación ocurre cuando tenemos el valor y la fortaleza de mirar hacia adentro y abrazar nuestra historia con mucha compasión. El rabioso de hoy, Johan. Sí, eres tú, no es que Yo, ay Dios, Avira será hermano de Juanfe, ok. Mira, la historia es una invitación a hacer autorreflexión, a sentarse un momento y analizarse uno mismo, porque bueno, yo sufría de rabia. Ahorita tú estabas mencionando pues de que ahorita estábamos hablando del tema, por ejemplo, en el tráfico, pasaba peleando en el tráfico y todo eso, y hay algo muy interesante. Y es como de pronto un sentimiento se puede disfrazar de otra cosa o se puede convertir o aliar con otro sentimiento para, como pareciera para destruirnos o dañarnos, pero realmente es para enseñarnos. O sea, yo estoy convencido de que venimos a aprender cosas acá y pues esos, como decía Isamar ahora, las herramientas son para poder mostrarnos qué es lo que debemos como aprender. Entonces, liberar su furia, decía la historia. Liberar su furia es algo por lo que yo pasé en carne propia. O sea, yo era una persona, o bueno, no era, solamente ahora gestiono mejor mis emociones, pero yo podía explotar de una forma por cosas tontas. O sea, que luego yo analizaba y decía, pero ¿qué pasó acá si es una cosa sencilla? Pero es por eso, porque uno de pronto no se ha analizado y no ha entendido qué es lo que está pasando dentro de nosotros mismos. Yo podía, por cualquier bobada, como por ejemplo que alguien me pitara, ya yo tener que bajar el vidrio para insultarle y decirle un poco cosas. Y ahora yo lo pienso y digo, o sea, no era necesario, pero bueno, forma parte de mi vida, de mi proceso y afortunadamente aprendí. A Vira, igual que a Juanfe, le llegó un punto de quiebre. Juanfe fue que tocó fondo, a Vira le llegó un punto de quiebre en donde sentía que estaba perdiendo todo, pues sus seres queridos y todo eso. Y creo que ahí hay un mensaje importante también y es que mira, no hace falta tocar el fondo, no hace falta llegar a un punto de quiebra o perderlos todos. Están estas historias. Intentemos interiorizarlas simplemente haciéndonos una introspección propia y analizándonos, por ejemplo, con las herramientas que yo dije ahorita, las preguntas, el por qué o el para qué me pasa esto, para qué, cómo me siento y qué puedo hacer al respecto. Pero creo que es una invitación a eso, a que nos analicemos, veamos cuáles son las emociones y sentimientos que nos predominan en nuestro día a día y ahí se abre una puerta para para mejorar nuestras experiencias y nuestra vida aquí. Excelente. Isamar, echémosle lápiz a tu Ya, serio. interpretación. Sí, no, ambos hacen eso, Esa es la dinámica, es que nos pusimos de sí, acuerdo. pero cuando no, pero es cuando decimos, cuando la computadora dice estoy grabando. Un momento es como que se transforma en el espíritu de, no sé, de la persona seria. De lo más serio del mundo. Sí, cualquiera Y no está tiene viendo que este avisar, video y dice, no, estas personas son demasiado serias y en no el fondo tienes no que lo son. grabarnos. Ay, Venga, a ver, yo creo que yo voy a basar la historia del amigo Avira en algo personal. Ajá. Incluso puedan que salgan muchas cosas acá, sobre todo pues de conceptos o definiciones. ¿Qué pasa? A mí personalmente me pasó como como le pasó a él, pero no a tan magnitud, en el sentido de que al
confundí la emoción de creer que lo que sentía era rabia y con terapia descubrí que era miedo. ¿Qué pasa? A mí me molestaba, y lo voy a hablar pues como creía en ese momento. A mí me molestaba y me enojaba cómo veía el comportamiento de una persona, muy parecido como lo que contaste pues de tu trabajo. Entonces yo siempre en mi mecanismo de defensa me colocaba a la misma altura de esa persona y Claro. empezaba a reclamarle por su rabia, por su enojo, por su forma de actuar, por su carácter. Y siempre era eso, o sea, siempre era una constante. Cada vez que esa persona actuaba de esa forma, yo lo que hacía era ponerme a su mismo nivel y empezar a reclamarle lo que yo incluso estaba haciendo. Cuando yo empiezo con temas de terapia e incluso pues utilicé una de las técnicas holísticas o terapias holísticas que me encanta, que son constelaciones familiares, me doy cuenta cuando empiezo a constelar a esta persona, me doy cuenta que el terapeuta me va llevando, que ese es realmente el rol, me va llevando y me va haciendo preguntas y yo era reclamándole a esa persona, diciéndole que por qué era así, que por qué era su carácter, que por qué, que por qué. Y a lo largo de mi vida y mucho tiempo y mucha gente que me conoce, siempre me ha visto a mí como Isamar tiene el carácter fuerte, Isamar se enoja de la nada, Isamar no se le puede decir esto porque de una vez eh, dicen el abecedario completo, por así decirlo. Y yo también me autodenominaba con ese carácter fuerte. Es que si yo no me dejo de nadie, yo no dejo que me digan, y si me dicen Te, algo, yo le te- digo, te sentías como orgullosa. exacto, era como un orgullo y era como, ese es mi carácter, esa es mi personalidad y así soy yo y yo defendía mi carácter. Cuando yo hago terapia, pues y eso lo quiero hacer como de forma incluso muy vulnerable para que las personas se sientan identificadas, te das cuenta que carácter fuerte no es que seas la que dice, la que explota, la que le dice las cosas a las personas, sino carácter fuerte es aquella que a pesar de que se conoce, es capaz de controlar y dominarlo de una forma que no haga daño ni a mí mismo ni al resto de las personas. Esto no lo sabía. Entonces, yo me sentía orgullosa. Entonces, carácter fuerte no era lo que yo hacía. O sea, si otra persona se enojaba, yo me enojaba por dos porque yo tenía que ser superior en el enojo. Antes Pero sería un carácter débil. exacto. Y te juzgaba a ti porque tú te habías enojado y yo me tenía que enojar el doble para poder estar como ganando, igualando lo que fuese. Entonces, bueno, me devuelvo un poco cuando hago terapia, me hacen preguntas y me cuestionan y me dicen, bueno, pero ¿qué más? Habla con esa persona. Yo no era capaz ni siquiera de mirar porque miraba a otro lado. Y cuando miraba a ese otro lado eran las lágrimas saliendo y se supone que yo estaba súper enojada y se supone que yo tenía el carácter más fuerte del mundo y se supone que yo tenía la rabia más fuerte de mi vida. Yo porque estaba llorando y porque estaba mirando al otro lado y porque no era capaz de expresar lo que realmente estaba expresando. Y el terapeuta me hace una pregunta y me dice, ¿estás sintiendo rabia o miedo? Y yo, no, no es miedo, es rabia porque esa persona se hace esto y esta persona hace aquello y esta persona esto. Y yo seguía aferrada. Cuando entre tantas preguntas, que obviamente pues no voy a caer acá para no hacer muy largo, yo hago como puntos y entiendo como, venga, es verdad, ya va. Respiremos, analicemos la situación y qué es lo que yo estoy sintiendo. Si es rabia, y ahí me doy cuenta que sí, que yo lo que le tenía era miedo a ese carácter, le tenía miedo a esa forma de actuar de esa persona, le tenía pánico, pero mi mecanismo de defensa lo que hacía era, no, yo tengo que expresarlo en la rabia porque yo no te voy a demostrar que tengo miedo, yo no te voy a demostrar que estoy asustada y lo que voy a hacer es enojarme más.
Entonces ahí cuando yo caigo en cuenta que lo que yo siento es miedo y caigo también en cuenta de por qué esa persona es así, de cuáles fueron sus herramientas, de cuál fue su historia, entro en la compasión incluso y ya no es un miedo, sino que ya es como, venga, o sea, entiendo que así como yo actué con un mecanismo de defensa, escondiendo la emoción y malinterpretando mi emoción del miedo con la rabia, esa persona también le estaba sucediendo lo mismo. Y los dos estábamos en una misma guerra con miedos internos, miedo que no tenía que ver ni siquiera el uno con el otro, pero nos hacía actuar con la emoción equivocada. ¿Por qué? Por un sentimiento prolongado que no gestionamos, que no le dimos el foco o realmente la interpretación consciente que nos llevó pues como a eso. Entonces, básicamente no hablo de la historia pues como de vida, la comento personal porque muchas veces no sucede y lo quise llevar como para que todas las personas se identifiquen, que a veces nos sentamos en juzgar, en atacar y en decir, es que me da rabia que tal persona esto, tal persona aquello, cuando realmente tenemos que buscar internamente en nosotros por qué esa persona, esa situación, esa acción me está generando a mí esta emoción y qué emoción realmente me la está generando, en dónde yo estoy sintiendo esa emoción, porque no es que solamente, no, bueno, descubrí que es el miedo y ya, es que le tengo miedo y pánico a esa persona, porque ya quitamos la rabia, ya descubrimos qué es miedo, cuál es el miedo, qué es la historia que dice, o sea, una persona que se volvió violenta, agresiva, nadie lo quería, a causa de un miedo, como mecanismo de defensa, le tocó actuar así, no la gestionó y se estaba llevando todo el mundo por delante, incluso hasta él mismo, por no haber hecho el autoconocimiento, de haber aceptado lo que decía Joan, haber reconocido, aceptado que yo estoy sintiendo miedo, que me tengo que permitir sentir miedo porque es normal, pero ¿qué vamos a hacer con este miedo? ¿A dónde vamos a llegar con este miedo? Entonces, esa es mi reflexión. Mira, ahí, de todos los que hemos conversado, claro, yo voy también a dar mi interpretación del tema, pero de todo lo que hemos hablado, o por lo menos de lo que último que tú dijiste, tú hablaste de carácter fuerte. Me hizo recordar una historia que contaba, no recuerdo el nombre, es un colombiano japonés. Yokoi Kenji. Ese, Yokoi Kenji. Él hablaba de que cuando él estaba en Japón, alguien le dijo, no, ten cuidado porque ese profesor tiene un carácter fuerte. Y Ujú, claro, cuando él asiste a su clase y ve que el profesor que manejaba muy bien la clase con mucha tranquilidad, y entonces ya en Japón, en el Oriente, ya ellos sabían o saben identificar que una persona de carácter fuerte es una persona que sabe gestionar sus emociones. Y exacto. no la interpretación que erradamente nosotros le damos, que carácter fuerte, no sé, es una persona violenta, es una persona agresiva. eh, y eso me hizo mucho ruido. Me hizo mucho ruido el tema de cómo las emociones se disfrazan, ¿sí? Hay una historia que yo la parafraseo, no la sé al detalle, es algo así como que un día la rabia, la tristeza y el miedo se fueron a bañar a un lugar y de repente salió algo que salieron todos corriendo y la tristeza se puso la ropa de la rabia, el miedo se puso, la rabia se puso la ropa del miedo y quedaron disfrazados. Y es eso lo que nosotros hacemos, disfrazamos una emoción primaria que nos ocasionó un trauma con otra emoción como un mecanismo de defensa, ¿sí? Y lo positivo, que era lo que yo le preguntaba a Johan, lo positivo de la emoción de la rabia, es que te ayuda a ti a poner límites, ¿sí? Y a enfrentarte ante amenazas.
El tema está que cuando la gestionas mal, es decir, la prolongas en el tiempo y empiezas a tomar decisiones basado en esa misma rabia que sigues acumulando, empieza a aparecer en ti el resentimiento. Y el resentimiento te es un terrible mal consejero, porque empiezas a tomar decisiones, incluso evalúas a otras personas, evalúas situaciones en base a tu resentimiento, ¿no? Pero es que esa persona se ve que es mala gente. Ujú. Aquel, mira, sí, se le ve así por encima que es mala gente, pero realmente tú lo que estás es sacando, haciendo una interpretación tuya, porque estás Exacto. actuando en base a tu propio resentimiento. ¿Sí? Y en base a estos resentimientos o a estas rabias mal gestionadas o estas rabias prolongadas en el tiempo, hay una teoría que dice que, bueno, que hay una gente que tiene rabia explosiva, que yo me identifico con esa rabia explosiva porque, no sé, fosforito, pasó algo, lo interpreté mal y listo, actué en función de mi rabia. Sí, Uy. hay una rabia reprimida que tú no la manifiestas, pero tú sientes rabia. Y esa rabia, de las tres rabias que yo voy a nombrar, es como la más potente porque es la rabia que te enferma el alma y te enferma el cuerpo, ¿sí? Esa es la rabia, esa que tú disfrazas, pero te molestaste, ¿verdad? Yo Ujú. jamás me molesto, lo he escuchado muchas veces. Yo jamás me molesto, pero tú Ujú. realmente lo que estás haciendo es reprimiéndote esa rabia y esa rabia reprimida te está enfermando el alma y te está enfermando el cuerpo, ¿sí? Y voy de la mano con lo que tú practicas, Isamar, porque sí, las emociones mal gestionadas nos pueden enfermar, ¿sí? Y hay una que a mí me hizo también bastante ruido, que es la rabia pasivo-agresiva. Ujú. Son gente que están pensando en vengarse todo el tiempo. No gritan, no hacen daño, ¿sí? No sé por qué ruido hice por ahí. No hacen daño. O Yo sea, era así, yo era así. no son explosivas, pero son personas que todo el tiempo ven cosas que otras personas le están haciendo cosas malas y buscan siempre la manera de vengarse, de castigarlo porque tú me hiciste, porque yo estoy interpretando que tú me hiciste algo a mí. El que Y me es la hace, me la paga. exactamente. Entonces, ese tipo de rabia también es muy peligrosa, ¿sí? Porque en un principio te muestras como una persona muy amigable, con unas relaciones interpersonales fabulosas, pero en el fondo todo lo que viven alrededor tuyo viven como si fuesen eh, culpables siempre de algo y tú siempre haces ver que ese castigo tiene que llegar. Y esa es otra rabia súper, súper peligrosa. Y ya para cerrar, me gustaría, aunque ya hemos conversado, ya hemos hablado de las estrategias que cada uno ve desde su punto de vista, eh, no sé si tienen algo que agregar a las estrategias o a cómo gestionar la rabia de lo que yo conversé. Si ustedes pueden agregar algo más. Johan, que te veo conectado con ¿cómo se llama? Con tu, eh, ¿cómo se llama? Intuición. Sí, con tu intuición, exactamente. Bueno, mira, yo sabía que andar por ahí con rabia no era bueno, pero ahora que escuché la descripción, qué feo puede ser uno, ¿no? Porque yo era ese, bueno, yo soy ese, solo que ahora lo administro mejor, porque como dice Samuel, no es que ya no me enojo, todavía a mí me pueden hacer algo y todavía puede llegar un pensamiento de venganza. Ahora la diferencia está en qué hago yo con ese pensamiento, que ahí es donde digo, pues, para recordar las herramientas. Lo primero es observarme qué me está pasando. Y luego que me observo, pues si toca aceptar, se acepta, si toca analizar, analizo, etcétera. Pero yo quería complementar el tema de la herramienta de las preguntas con una referencia que tiene que ver con los niños. Los niños
siempre en las películas, pues y en la vida real, preguntan ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Y lo pueden hacer 1000 veces. Y uno deja de preguntar tanto. Bueno, a mí no me ha tocado, pues, pero eso es lo que pasa. No preguntes tanto, es así y ya. Y ahí empiezan los traumas. Porque ahora yo, por ejemplo, me pregunto ¿y por qué y para qué? 1000 veces si hace falta. Interiormente, obviamente. Pero ve que los niños tienen las herramientas y a medida que vamos creciendo, esas corazas que nos vamos poniendo, como tú decías ahora, nos hacen perder. Mira que yo veía que los sentimientos no eran herramientas y ahora ya esa coraza ya me la acabo de quitar. Entonces, pregúntense por qué 1000 veces si es necesario, igual cuál es el afán. No hay afán. Me siento y me pregunto 1000 veces por qué y para qué hasta que encuentre la respuesta. Isamar, ¿tú también te haces preguntas? Sí, pero por lo menos de las que dice Joan, a mí De me acuerdo. gusta el para qué. El para qué, pero lo veo como qué viene a enseñarme esto. O sea, ¿qué me viene a enseñar? A veces no vamos a encontrar los porqués de la vida, el porqué de las cosas. A veces no lo vamos a encontrar. Y si nos aferramos a esos porqué, nos vamos con un término que también incluso podría ser un podcast más, que es el apego, porque nos quedamos enganchados en querer saber por qué esto o por qué aquello. Más bien verlo, qué me viene a enseñar o qué me quiere enseñar esto. O sea, Excelente. yo lo veo más como esa pregunta, o sea, ¿qué me quiere enseñar esto? ¿Qué situación? O sea, ¿qué quiero aprender? ¿Qué necesito aprender sobre esta situación? Entonces, ya a lo largo, pues lo hemos dicho, hay bastantes herramientas, tanto las terapias, pero yo creo que lo más, lo más fácil, lo más sincero o lo más ideal es el autoconocimiento. O sea, yo creo que si todos nos conociéramos, no hubiese tanta guerra. Bien, mira, yo para cerrar, porque ya estamos sobre el tiempo, yo para cerrar, le estoy comentando mucho sobre el tema de filosofía porque estoy haciendo algo de filosofía y comento sobre lo que yo sé y lo que conozco. Pero en la filosofía se dice que, como decía Johan, los niños siempre hacen preguntas. Un filósofo es una persona que siempre se está haciendo preguntas. Los niños son filósofos. Ellos siempre están buscando la verdad, que es difícil de conseguir, pero un filósofo siempre está buscando la verdad. ¿Ok? Eh, entonces, siempre hagámonos preguntas. Podemos ir, como dices tú, Isamar, podemos ir adaptándolo de manera tal que las respuestas a esa pregunta nos den un, un resultado positivo para nosotros, para nuestro proceso de sanación, para nuestro proceso de curación. Sí, transformemos esa pregunta de manera tal de que se conviertan en nuestras aliadas, de manera tal de que podamos sanar. ¿Ok? Y, ¿cómo se llama? Y ya como para cerrar, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, no sé si Johan tiene algún comentario. Les voy a dejar con este proverbio chino. A mí me parece que la cultura oriental, a diferencia de la cultura occidental a la que nosotros pertenecemos, ellos nos llevan una ventaja porque ellos ya han asimilado muchas cosas que para nosotros ahorita es que estamos empezándolas a conocer y a estudiar y a aprender, pero ellos ya la tienen integrada dentro de sí, ¿sí? Y le voy a leer este pensamiento, este proverbio chino. No puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nudo en tu cabello. Este es un podcast hecho con mucho amor. Si te gusta, comenta, comparte y dale like. Gracias. Gracias. Exactamente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.